traerlas para estos tiempos en los cuales estamos viviendo. No hay ninguna promesa, al menos de que sea estemos predicando otro evangelio, un evangelio que es totalmente diferente al que el Señor nos trajo, porque nos damos cuenta nosotros, ¿verdad?, que la Biblia nos enseña que en esta vida vamos a sufrir. El Señor dijo, en el mundo tendremos tribulaciones. Y esto Él estaba hablándole no al pueblo judío, sino que estaba hablándole Él a sus discípulos. A sus discípulos. Qué promesa, ¿verdad? En vez de decirnos, en este mundo ustedes en mí van a tener puro gozo y pura alegría. Al contrario, iba a ser un sufrimiento para ellos, iban a dar sus vidas ellos por el evangelio. Y vamos a estar hablando hoy también concerniendo el sufrimiento que también hay en la vida del cristiano hoy en este tiempo, hoy este día también. Antes de seguir adelante, ¿verdad? Tenemos nursería, ¿verdad? También para los niños. Yo sé que ellos necesitan, ¿verdad?, su lugar también donde ellos pueden estar a gusto. Tenemos clases también para los jóvenes y también para los niños, para que así podamos escuchar la palabra del Señor hoy en esta mañana. Bendito Dios. Los sufrimientos de Pablo fueron más que los placeres que tuvo. Las experiencias que el apóstol Pablo pasó fueron duras. Sufrió mucho más que tener placeres. Hoy en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, nos damos cuenta, ¿verdad?, que muchas de las veces la iglesia se aclimata, se acomoda con la cultura de este tiempo. Y hoy en este tiempo, como todos somos extranjeros, hemos llegado a este país a prosperar. Nadie ha venido aquí a los Estados Unidos a sufrir. Pero a veces en estos casos, a veces vemos nosotros que a veces pasamos por situaciones algo difíciles, ¿verdad? En esta nación. Y en tantos cambios que están viendo, vamos a nosotros, la iglesia, la verdadera iglesia, va a sufrir en estos tiempos en los que estamos viviendo, por los cambios que hay, por las situaciones que están pasando hoy a nuestro alrededor, por los cambios de leyes que hay y que están justificando muchas cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Los que leemos la palabra del Señor nos damos cuenta nosotros que a Dios no le agrada ciertas cosas que se han legalizado hoy en estos tiempos. Y ahí es donde va a empezar la persecución para nosotros, los que somos de la iglesia de Cristo. Claro, va a haber algunas iglesias que no van a sufrir porque están yendo con la cultura del mundo. Hay una iglesia que el Señor viene a levantar y esa no es ella. La iglesia que el Señor viene a levantar es la que le va a ser fiel hasta el final. El Señor no vino a seguir la corriente del mundo. Él vino a hacer diferencias aquí, aunque oímos muchas de las veces muchos predicadores decir lo contrario. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, nos damos cuenta que el Señor trajo una doctrina que va a chocar con la cultura, va a chocar con el tiempo en el que estamos hoy viviendo. Y aquí Pablo nos enseña una doctrina que va a chocar con nosotros hoy en esta mañana, porque es un sufrimiento que él pasó y es un sufrimiento que pasan todos los que sirven al Señor, pasan por situaciones difíciles en sus vidas. Vamos a estar basándonos en 2 de Corintios en el capítulo 12 y vamos a ver la gloria, ¿verdad?, que tuvo en las revelaciones y en las visiones, pero también vamos a ver también las penas que pasó también Pablo en este caso. Cuando nosotros nos damos cuenta en 2 de Corintios, si usted puede ver conmigo aquí en 2 de Corintios, capítulo 12. Estos hombres sufrieron y cuando nosotros empezamos a pensar en la medida de fe que ellos tuvieron una fe grandiosa, grandísima, porque sufrieron, aún hasta dieron sus vidas por ello. Entonces esto ha de haber sido verdadero. Para que alguien sufra por su fe es que de verdad está la persona convencida de que hay un Dios, de que Jesucristo le ha perdonado sus pecados. Cuando una persona todavía no está muy bien convencida, como que no queremos muy bien sufrir por esa fe, ¿verdad? Como que todavía cuestionamos la razón y empezamos a cuestionar si en verdad será cierto lo que estamos
creyendo. Cuando creemos en verdad, nos damos todo al Señor. Cuando creemos en verdad, nos damos todo totalmente al Señor. No hay nada que no es para el Señor. Todo es para el Señor, incluyendo nuestro corazón. Pero los niveles de fe son diferentes. Y eso lo vemos en toda la iglesia. La fe es diferente. Bendito sea Dios. Ayer me estaba dando yo cuenta, ¿verdad? Estábamos en la casa y yo estaba estudiando y me estaba yo dando cuenta de la historia de la iglesia, ¿verdad? Cómo la iglesia llegó aquí al oeste del este, cómo los evangelistas trajeron el evangelio aquí. Y es algo emocionante porque hemos llegado a este año, pero también es algo triste en ver cómo el hombre, cómo Dios ha luchado con el hombre para que el hombre pueda entender. Ha habido avivamientos verdaderos como avivamientos también que han sido falsos, avivamientos falsos que no han producido nada sino solamente algo ligero. Y cuando nos damos cuenta de la historia de todos estos hombres que vinieron en los 1800 y en los 1900 que trajeron ellos el evangelio aquí, había avivamientos grandes, pero también así como había grandes avivamientos, después había mucho decaimiento y las iglesias decaían y de repente otra vez se levantaban y otra vez decaían. Y cada ministro que vino aquí a traer el evangelio, traía un diferente evangelio. Habían evangelios de la prosperidad, los evangelios de la prosperidad, estos hombres hablaban de la prosperidad, y luego había otros que traían el evangelio de Cristo y hablaban de la ira de Dios, de que Dios está irado con el hombre y que el hombre necesita la salvación o no va a poder escapar el castigo que va a venir después. Y este es el evangelio que se ha predicado, y bueno, ellos se basaban en la Biblia y se basaban en la palabra de Dios. Y hoy en esta mañana vamos a ver ahora aquí también a este apóstol, ¿verdad? Lo que él nos va a mostrar concerniendo la vida que él llevó como apóstol. En el capítulo 12 nos damos cuenta aquí que la Biblia dice: el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Tenemos que entender, cuando hablamos en el contexto de esta Biblia, como yo sé que hemos escuchado nosotros este mensaje ya muchas veces, tenemos que ver que el apóstol Pablo estaba defendiendo él su apostolado, estaba defendiendo él su ministerio, su llamado que él tenía. Él tenía que defenderlo porque los hermanos allá en la iglesia de Corinto estaban muy disgustados con él. Aún siendo apóstol, no lo respetaron como apóstol, lo menospreciaron, lo trataron mal, dudaron de su llamado, dudaron de que Dios en verdad quizás estuviera con él. Y Pablo tuvo que defender su ministerio, como todo ministro tiene que defender su ministerio, y en el sentido de dar el testimonio de lo que Dios ha hecho antes de que él estuviera en ese lugar. Y el apóstol Pablo parece que en vez de tener más amigos, tuvo más enemigos en la iglesia de Corinto. Y en este capítulo nos damos cuenta nosotros que él está defendiendo su llamado del apóstol. Y nos damos cuenta que en el capítulo, cuando nosotros nos fijamos bien, nos damos cuenta en el capítulo 10, la palabra del Señor nos enseña en el versículo 8 al 10, no digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, estoy en otro lugar, diferente. ¿Verdad que sí? El 8... aquí está. Pues aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad que el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que deseo asustaros con mis cartas.
Porque ellos dicen las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. Estaban ellos hablando de esto del apóstol, esto es lo que cómo ellos consideraban al apóstol. Luego después en el capítulo 11, más después, vemos, este es el caso, esto es lo que él está después defendiendo. El versículo 5 al 6 dice, pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles, pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, este hombre luchaba, parece que con su manera de hablar y expresarse con los hermanos allá en Corinto, y con eso agarraron ellos de criticarlo. Y Pablo tuvo que defenderse en este caso, ¿verdad? Como todo hombre, nadie es perfecto, pero parece que Pablo aquí en este caso era un poco diferente. Nosotros pensamos que él quizás iba a ser un predicador de predicadores, pero el apóstol Pablo, cuando él hablaba a los hermanos, quizás había una debilidad que él tenía, y de ahí la iglesia lo empezó a criticar, empezaron a hablar mal. Quizás su estatura, él era muy bajito, quizás no era un hombre muy alto, no era un hombre parecido, no era un hombre con una voz muy elocuente, sus mensajes no eran elocuentes como Apolos. Apolos fue uno que la Biblia lo describe como un predicador muy elocuente, aunque le faltaba todavía más doctrina, él sabía cómo expresarse con los hermanos para atraer la atención de ellos. Pero Pablo esto no lo tenía. Pero Pablo dice, aunque yo no tenga el estilo en cómo yo saberme expresar, y quizás ustedes me consideran como un torpe, quizás me consideran a mí como alguien que está apenas empezando, alguien que se tropieza en sus palabras, no es así como yo estoy dándoles a ustedes las enseñanzas, sino todo lo que Dios me ha revelado es de Dios. Y esto yo lo digo y lo agrego, aunque no está aquí en el texto, porque después nos damos cuenta en el capítulo 12, donde el apóstol Pablo nos enseña, dice, el gloriarse es necesario aunque no provechoso. Hermanos, nosotros a veces queremos gloriarnos con los sueños y las revelaciones y con todas estas cosas. Pablo dice, estas cosas no van a ser de provecho. ¿Por qué no van a ser de provecho? Porque solamente el que las vio y Dios es el único que las sabe. Yo no sé, hermano. Yo puedo creerle si yo quiero, yo tengo la decisión de creerle o no creerle lo que usted me va a decir. Y Pablo dice, esto quizás no vaya a ser de mucho provecho, porque el único que sabe soy yo y Dios. Hoy en estos tiempos vemos al hombre cómo se jacta de sus visiones y de todo lo que Dios le demuestra, pero a veces no nos damos cuenta del ejemplo que nos deja el apóstol en su humildad. Y quizás él era humilde porque más después vamos a darnos cuenta cómo Dios trabajó en la vida de Pablo. ¿No es provechoso? Pablo quizás vio estas experiencias menos importantes. En 2 de Corintios 8:10 dice, y doy mi opinión en este asunto porque esto os conviene a vosotros. Esto os conviene. Estamos hablando en el capítulo 8, versículo 10. Esto iba a ser de provecho a los oidores. En Juan 16:7 el Señor dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Fue mejor que Cristo se fuera y estuviera a la diestra del Padre, porque si no el Espíritu Santo nunca hubiera estado aquí con nosotros. Por eso fue bueno que Jesús dijo que Jesús se fue, en obediencia fue y estuvo a la diestra del Padre. Entonces regresamos para atrás al capítulo 12 de 2 de Corintios, versículo 2, y estamos hablando de visiones y revelaciones del Señor. Visiones y revelaciones, dice la palabra del Señor en el versículo 2. En el capítulo 12, versículo 11 de 2 de Corintios dice, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Es bueno tener esa clase de comportamiento. Yo siempre les he dicho a mis hermanos que es mejor que uno se humille y sea humilde, que uno que sea un orgulloso y que tengan que humillarlo. Muchas de las veces Dios permite, ¿verdad?, situaciones donde Dios humilla al ministro, humilla al siervo para que el siervo entienda ser humilde.
Y el siervo tiene que aprender a ser humilde. Todos deberíamos aprender en estos tiempos. ¿Verdad que es difícil de ser humilde? Nomás salimos de la iglesia y cambian las situaciones, cambia todo. Es muy difícil ser humilde en estos tiempos. Pero nosotros, la iglesia, hemos sido llamados a ser humildes, humildes. Porque eso demuestra una fe de que Dios es el que está en control de nuestras vidas. Dios está con nosotros. Segunda de Corintios 12:7 dice: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón. Hay una parte donde dice esto: Dios dio una capacidad también a sus profetas. Porque nosotros nos damos cuenta en Números 12:6 dice: si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él. Yo me manifestaré a él. Ezequiel 1:1 dice: los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ezequiel 11:24 dice: y el Espíritu me levantó y me llevó en visiones por el Espíritu de Dios la visión que había visto. Gálatas 1:12 dice: pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación. Una cosa que nosotros tenemos que entender es que cuando nosotros estamos hablando del ministerio del apóstol Pablo y del apóstol Pedro, hermanos, no había canón, no había Biblia. El Espíritu Santo se estaba manifestando en ese tiempo, en esa época, en esa forma. Pero ahora hay una orden. Por eso hay muchas personas que nos ven a nosotros un poco raro, porque ellos dicen: ¿cómo puede ser que este hombre está hablando de una iluminación? Porque eso es la correcta palabra, iluminación, no revelación, porque ya el canón está cerrado. El canón está cerrado, ya la inspiración ya se acabó supuestamente. Yo lo digo así porque hay algunos que dicen todavía la inspiración sigue. Pero en los escritos nosotros nos damos cuenta que la inspiración ya terminó y la iglesia debe de entender eso. Debemos de escudriñar las escrituras, pero lo único que podemos nosotros recibir no es una revelación como la recibieron los apóstoles, sino una iluminación por el Espíritu, que tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a través del tiempo en la historia de la iglesia, empezó a manifestarse poderosamente en el Pentecostés y después se empezó a manifestar poderosamente en ciertas áreas del libro de los Hechos. Pero ya después nosotros nos empezamos a dar cuenta que empieza a acabar el tema del Espíritu Santo. Pero Pablo, Dios le dio el privilegio de tener revelaciones y tener visiones, y también de poder instruir esta iglesia que había un desorden tremendo. Nos damos cuenta nosotros también, y esto es algo de saber, que aún los hermanos que estaban en Corinto, algunos se morían porque Dios dejaba caer su juicio sobre de ellos porque eran desobedientes. Por eso Pablo les dijo: hermanos, cuando ustedes tomen la Santa Cena, tengan mucho cuidado de que lo hagan con mucho cuidado, examínense antes de tomar la Santa Cena, porque el juicio de Dios va a caer sobre sus vidas. Porque había hermanos en la iglesia de Corinto que tomaban la Santa Cena como si cualquier otra cena, y empezaban ellos a tomar el pan y a tomar el jugo, el vino, y empezaban ellos, hermanos, y andaban en pecado, no se habían perdonado en la iglesia, había desorden, había un desacuerdo en los hogares, y empezaron hermanos a morir aquí y acá y acá. ¿Y qué está pasando, Pablo? Y Pablo le dijo: quizás este es el problema, necesitamos examinarnos bien, necesitamos tener mucho cuidado cuando tomamos la Santa Cena y arrepentirnos, porque el juicio de Dios puede caer sobre nuestras vidas. No de que nos vayamos a perder, pero nuestra duración aquí en la tierra no va a ser de mucho tiempo por el pecado. Por eso hay muchos, dijo Pablo en la Biblia, nos enseña en Primera de Corintios, hay muchos enfermos, hay muchos que están dormidos, hay muchos que están ciegos, hay muchos que no ven, espiritualmente hablándolo. ¿Por qué lo dijo Pablo? Porque muchos no estaban tomando las cosas de Dios como se debían de tomar, y por eso Pablo tuvo que enviar esta carta para que los hermanos que tomaran la Santa Cena, que la pudieran saber tomar con santidad, y que pudieran ellos corregir sus vidas. Por eso ese juicio está ahí. Cuando usted lee Primera de Corintios en el capítulo 11, usted se da cuenta ahí que le habla a las hermanas, les dice cómo ellas se deben de conducir en la iglesia. Esto es algo que ya se tiró fuera, como la sanidad también ya se tiró afuera. Ya muchas iglesias ya no hacen esto no es para acá, esto es para allá, y muchas cosas se han quitado y se han puesto, pero aquí están en la Biblia, que nos demuestran que esto era lo que estaba aconteciendo allá.
tuvo una experiencia tan grande que nos damos cuenta nosotros que dice el versículo 4, que fue arrebatado. ¿Quién fue arrebatado? Ese hombre, el que está hablando él, que era él, pero que no dijo yo fui el que fui arrebatado, sino que ese hombre, que fue arrebatado, dice el versículo 4, al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. En el estado que estaba Pablo nadie sabe cómo estuviera, pero no pudo entender lo que se escuchaba en la presencia de Dios. Él no sabía tampoco si Pablo era precioso. Todo lo que el Señor le empezó a mostrar al apóstol Pablo era precioso, pero también al mismo tiempo Dios empezó a permitir cosas que acontecieran en su vida. Empezó él a permitir que cosas acontecieran en su vida y una de ellas era esta. Pablo pasó por situaciones difíciles, sufrió, amados hermanos, para predicar el evangelio. No fue un hombre que vivió en los placeres y que vivió en una mansión y que vivió, hermano, en la abundancia. Fue un hombre que sufrió mucho, pasó mucha de su vida en la cárcel. Fíjese el contraste que vemos hoy en esta fecha, en el 2016, a ver lo que estaba pasando allá con el apóstol Pablo para que estas epístolas pudieran llegar a nosotros hoy en este día. Fijémonos bien el sufrimiento que tuvo que pasar. Fijémonos bien en las situaciones que él tuvo que pasar. El Espíritu Santo nos demuestra que la gracia de Dios era lo suficiente. La gracia de Dios fue lo suficiente en el momento en que Pablo estaba sufriendo y que Pablo estaba pasando por situaciones difíciles. El sufrimiento fue, hermano, lo suficiente. Porque la gracia de Dios le iba a permitir a Pablo a poder seguir adelante en lo que él tenía que hacer. Dice la palabra del Señor aquí en el versículo 7. Para impedirme que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. Y muchos dicen que esta fue una enfermedad. Pero lo que estaba hablando aquí Pablo era algo concerniendo como que se podía comparar como con una espiga, una espada que le estaba picando este demonio que venía de vez en cuando a su vida de él y que le picaba al costado y se lo enterraba hasta adentro. Esa espada, ¿verdad? Que entraba y traspasaba su cuerpo. El dolor era tremendo y Pablo, ¿verdad?, sentía ese dolor, pero Dios le dio la sabiduría a él. Después de que oró 3 veces, le pidió al Señor que le quitara eso a él, y ahí es donde el Señor le dijo: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Qué precioso que es que podemos aplicar nosotros este versículo a nuestras vidas cuando nosotros estamos enfermos y somos de Cristo. Eso es lo más precioso. Lo que cuenta más en la vida del cristiano no es esta vida pasajera, que son nomás 90, 80 años aquí en esta vida, sino lo precioso es de que toda nuestra alma estará en la presencia del Señor por toda la eternidad. Jesús dijo: ¿qué gana el hombre ganarse al hombre y perder su alma al final? ¿Qué gana el hombre, hermano? Agarrar los saludos de todo y quedar bien con todos, pero al final, cuando sea su último día aquí en la tierra, no vaya a llegar a la gloria de Dios, sino que vaya a llegar al castigo que Dios está reservando para todos los que no quieren nada con Él. Esto es una realidad que nosotros nos empezamos a dar cuenta, que nomás hay un camino para llegar al cielo: Jesucristo. No hay otro camino más. El hombre ha puesto otros caminos y el hombre quiere poner otras cosas para llegar a Dios, pero el único que habla de Dios es Jesucristo. El único que se expresa, que tiene el poder para salvar, es Jesucristo. El único que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, es Jesucristo. Nadie más le va a ofrecer a usted vida eterna. Le van a ofrecer a usted una vida solamente pasajera aquí para que usted la pase bien. Quizás algunas religiones le van a prometer a uno hasta cosas mucho más mejores que el cristianismo. Muchas de las veces así es. Te va a prometer una paz, te va a prometer tener muchas amistades, te va a llevar a conocer muchas cosas que tú no has conocido, pero al final, cuando tu alma ya vaya a partir a la eternidad, lamentablemente no va a ir con el Señor. Pero hoy podemos hacer un cambio. Hoy podemos hacer un cambio, porque esto puede ser cambiado.
Este puede ser un cambio hoy en este día. Hoy en este día podemos nosotros hacer un cambio tremendamente drástico, en el sentido donde nosotros podemos cambiar nuestro futuro eterno para estar con Dios por toda la eternidad. Entonces, el Señor nos deja dos caminos aquí: el cielo y el castigo. Y esto es lo que estamos hablando de la gracia. Cuando estamos hablando de la gracia, dice el versículo 9: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. En la debilidad se perfecciona el poder. En la debilidad se perfecciona el poder. Yo a veces me hago esa pregunta, yo como ministro, yo digo, a veces, Señor, a veces no me siento 100%. A veces no me siento muy capaz. Pero en esa debilidad yo me doy cuenta de que ahí Dios a su pueblo nos lleva a tener experiencias que podemos nosotros, nos quedamos admirados. Y empezamos nosotros a entender, hermanos, y muchas de las veces nos empieza a gustar más la debilidad que la fuerza. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a experimentar más a Dios en esas debilidades. Pero eso no va a pasar hasta que nosotros experimentemos estas cosas en nuestra vida. La gracia de Dios sobrepasa todo lo temporal aquí. Sobrepasa las riquezas, sobrepasa la pobreza y sobrepasa las debilidades en el hombre. En 2 de Corintios 12:10, en el versículo 10 dice: por eso me complazco en las debilidades, y luego dice más abajo: por cuando soy débil, entonces soy fuerte. Soy fuerte. 2 de Corintios 3:5 dice: no que seamos suficientes nosotros mismos, porque en realidad no somos nosotros, es Dios en nosotros. Amén. Es el poder de Dios en el ministro, en el creyente, en el que cree en el Señor. Es el poder de Dios. No somos nosotros. No nacimos con esa capacidad. Nos admiramos de las cosas que Dios hace. Yo no me admiro si una persona que no se sabe expresar, Dios lo usa después en el púlpito. No me voy a sorprender si Dios, hermano, utiliza a una persona que nunca tuvo escuela y que de repente Dios lo llama y siente el llamado en su vida para predicar el evangelio. No me voy a sorprender de que esa persona sea usada por Dios. No me voy a quedar admirado yo en ninguna forma para que yo diga: oh, wow, ¿qué sería esto? ¿Cómo se hizo esto? Esto es algo que no es verdad. No, hermanos, yo no me voy a admirar de esas cosas. Al contrario, voy a decir: esa es la gloria de Dios, porque esa persona, Dios la está usando. Me estaba yo dando cuenta de un hombre, ¿verdad? En los 1800, ¿verdad? Se llamaba D.L. Moody. Este hombre nomás alcanzó a tener una educación hasta el 5º grado, pero Dios lo utilizó poderosamente a este hombre en esa época. Dios llegó nomás él hasta el 5º grado de escuela. No sabía leer él muy bien, no sabía él expresarse muy bien. Y se cuenta en la historia que cuando él recibió a Jesucristo como su único Salvador, le costó mucho entrar en la doctrina, porque había muchas cosas que él no podía entender, no entendía él, no sabía expresarse muy bien qué significaba la salvación, ya que en esos tiempos los hermanos eran muy estrictos. Hoy en ese tiempo ya, hermanos, somos muy leves, ya somos muy calmados en las iglesias, pero en ese tiempo los hermanos eran muy estrictos y todos tenían que conocer la doctrina, tenían que recitarla, tenían que memorizarla, todos tenían que ser miembros de la iglesia, registrados en las iglesias. No había de eso de ir a una iglesia un día y de ir a otra iglesia otro día. Los hermanos se reportaban bien en las iglesias, se identificaban como cristianos en el tiempo de esos avivamientos, y estamos hablando de los 1800, fíjese. Y este hombre, D.L. Moody, hermanos, nomás llegó al 5º grado y no se podía expresar él muy bien entre los hermanos. Fue un hombre que le costó acomodarse bien, pero Dios tenía un llamado para ese hombre. Y ese hombre empezó a moverse en una forma donde Dios empezó a usarlo con los niños. Y él es el que nos trajo la escuela dominical.
que se ha usado en las iglesias, la escuela dominical para los niños. Él empezó a levantar niños en las calles y empezó a enseñarles la palabra de Dios. Todos los niños que andan ahorita en la calle, iba a caballo él en su carreta y les llamaba, vengan, voy a enseñarles la palabra de Dios. Se subían los chiquillos, ¿verdad? Y no quiero entrar mucho en detalle qué les daba después, pero se reunían muchos en la calle, no en el templo, en la calle. Este hombre, D.L. Moody, empezó ahí poco a poco con los niños y después empezó él a levantar fama entre las iglesias, y las iglesias lo empezaron a reconocer. No, hombre, hermanos, esto se dejó y se fue como un fuego sin control, como una llama sin control. Y empezaron todas las iglesias a seguir eso de la escuela dominical para los niños, hasta la escuela bíblica de verano, ¿verdad? Que tenemos también nosotros aquí en la iglesia. Todas estas cosas se copiaron de allá, de este hombre D.L. Moody, ¿verdad? Que nos trajo estos métodos para saber cómo ganar a los niños para Cristo. Y no estoy hablando que solamente esta iglesia, sino casi muchas de las iglesias. Esta es la historia de la escuela dominical. Y cuando llegaron los 1900 aquí, ¿verdad? Llegamos a entrar a los 1900, la iglesia empezó a desarrollar la escuela dominical para los niños por ese hombre, D.L. Moody. Este hombre era un predicador, hermanos, tremendo, que se levantaba, la gente le gustaba escucharlo, y en ese tiempo se podía hablar la verdad. En ese tiempo los predicadores hablaban y la gente iba a escuchar la verdad, aunque a veces ellos se dice en algunos casos, se sentían mal, se sentían condenados, se sentían ellos que necesitaban a Dios, y eso era lo que los movía a buscar de Dios. Pero hoy, en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, hoy la iglesia ha cambiado mucho. Hemos llegado nosotros a aclimatarnos, a llegar a dejar entrar la cultura. Y la cultura es lo que nos ha afectado, el liberalismo, la teología del liberal, la teología liberal que hoy en día vemos y que a todos les encanta en algunas iglesias. Por eso hay unas iglesias grandísimas y los ministros nos quedamos admirados. ¿Y cómo le hacen estos ministros para llenar estas iglesias con tanta gente? Es que están hablando ellos un evangelio bien diluido. El evangelio se ha diluido demasiado. Hemos utilizado la música para que la gente venga, hemos utilizado diluir la palabra de Dios. Entonces, si usted está en una iglesia donde se habla la verdad y usted dice, ese predicador predica duro, ese predicador está hablando la verdad, ese predicador me está hablando a mí duro, está muy duro ahí le están hablando a usted la verdad, ahí están hablando el verdadero evangelio. Pero en estos otros lugares donde le están hablando a usted de la prosperidad, ese es un falso evangelio, y muchos se dejan ir por ahí porque todos queremos dinero. Y lo más increíble de ese falso evangelio de la prosperidad, lo más increíble de eso es que esa gente supuestamente supone que está prosperando, y usted les pregunta cuando salen afuera, ¿y cómo le va? Bien mal. Bien mal, no tengo nada, me está yendo mal. ¿Ya sanó? No, sigo igual, porque le están hablando mentiras. Y estamos queriendo ayudar a Dios. No estoy diciendo que Dios no sana, Dios sana. Amén. Pero Él sana a quien Él quiere. Amén. Sí. Y cuando Él quiere. Y en el día que Él quiere. El poder no lo tienen los ministros para sanar. El que tiene el poder es Dios. A ese es al que debemos de buscar. Dios nos puede sanar en un hospital. Dios nos puede sanar en la casa. Dios nos puede sanar en el parque. Dios nos puede sanar donde quiera que nosotros estemos. No hay límites para Dios. Pero si nosotros empezamos a oír, venga a la iglesia para que Dios lo sane, hay algo raro ahí entonces. Porque entonces me está diciendo a usted que ahí Dios vive. Y me está diciendo que ahí Dios está llegando ahí a ese lugar. Dios sana donde quiera, mi amado hermano. Dios es soberano. Dios está en el parque, Dios está en la tienda, Dios está en toda ciudad, Él está en la playa. Él no está nomás en un lugar. Dios es soberano. ¿Cuántos pueden decir amén? Ese es el Dios que yo quiero. Que cuando yo esté en el hospital, ahí esté Dios conmigo. Y que no tenga que ir a la iglesia como algunos piensan,
para que Dios me vea. Yo estoy en el hospital, ahí Dios está conmigo. Estoy en mi cama tirado enfermo, hermano, esto no es por pecado, es que a veces a uno le pasa eso, a veces a uno le llega el tiempo donde se enferma uno. ¿Y qué puede hacer uno por eso? Nada puede hacer uno. Eso nomás le demuestra a uno que nosotros estamos ya llegando a ese día final. Ya ese día se acerca. Yo una vez oí a un pastor hablar esto y fue duro. Y estaba contándole a los hermanos, ¿verdad? Una persona de que había gente en la iglesia enferma, pero eran cristianos, amados hermanos. Eran gente salva. El pastor dijo, ¿qué hacemos, hermano? Porque hay iglesias que les gusta orar por esa gente y ellas andan ore y ore y ore, como que si Dios no oye las oraciones. Y es triste que un pastor, ¿verdad? Esto lo dijo y es muy sabio lo que él dijo. Digo, hermano, en estos casos cuando las personas son salvas y las personas están así enfermas y graves, no debemos de ponernos tristes porque ellos van a estar en la presencia de Dios. Y no debemos de nosotros luchar con querer tenerlos aquí. Porque Dios tiene un plan mejor para nosotros en la eternidad. Bueno, eso es lo que nosotros creemos. Ahora, si la persona es inconversa, no es salva, no tiene a Cristo, no quiere nada con el Señor, entonces sí tenemos que orar para que Dios le dé vida, para que reciba a Jesús, dijo el pastor. Porque esa persona, si se muere, se va a ir al infierno. Se va a ir al infierno con el diablo, porque no quiso nada con Dios. No quiso nada con Dios. No hay misericordia ahí. Dios no tiene misericordia para las gentes que no están en Él. Él le tiene misericordia a los que están en Cristo solamente. Y Cristo es Dios y Dios es Cristo. Y si nosotros tenemos a Cristo, tenemos a Dios. Y por eso nosotros podemos llegar al cielo. ¡Aleluya! Eso es lo que tenemos que nosotros entender. Cristo es Dios y Dios es Cristo, y si tenemos a Cristo en nuestros corazones, por eso vamos a llegar al cielo. No va a ser porque yo, hermano, pago mis diezmos. No va a ser porque yo soy el mejor cantante de la iglesia. No va a ser porque yo todos los días voy a la iglesia. No, Señor. Entonces estamos hablando ya de obras. Es porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. Pero el que no tiene a Cristo va a recibir un castigo tremendo de Dios. Y lo que le espera es el infierno y el juicio de Dios. El que no tiene a Dios, porque lo rechazó. Y yo hago una pregunta, ¿será Dios injusto en este caso? ¿Será Dios malo? Si Dios nos sigue hablando y nosotros no queremos, hermano, ¿quién va a ser el culpable a la final? ¿Va a ser culpa de Dios? Porque Dios nos está llamando y está insistiendo, aún ahorita está llamando, está tocando, está redarguyéndonos, está demostrándonos a nosotros algo, y aún si nosotros no hacemos la decisión hoy, ¿será Dios el culpable? Eso solo nos demuestra a nosotros de que nosotros somos los con el problema. Nosotros somos los del problema, no Dios. Porque su Espíritu nos llama y 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 nos llama. Nos llama y nos llama todos los días. Esto es lo que Pablo estaba predicando, la gracia de Dios. Dios le mostró muchas revelaciones a Pablo. Dios le mostró muchas cosas a Pablo, que tuvo el privilegio él de tener la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le mostró a él cosas que los otros apóstoles no supieron. Epístolas que nosotros hoy en esta fecha las seguimos utilizando, aunque son duras para este tiempo. Estaba yo hablando con los hermanos aquí en la iglesia. Está ya en las noticias y se va a divulgar. Estamos hablando nosotros, hermanos, estaba yo hablando con los hermanos y digo, hermanos, yo quiero decirles algo como pastor y yo estoy en serio hablando con ustedes. Supuestamente el año que viene vamos a empezar a ver este cambio, así como las aseguranzas de medicina, así como las aseguranzas de los carros. Vamos a empezar a ver un cambio. Ahora lo que van a hacer es que toda la gente que va a ir a los hospitales les van a estar pidiéndoles, ¿verdad?, si se van a dejar poner una marca.
Y usted va a quedar en esa decisión de que va a tener que hacer una decisión. Si usted quiere su medicina, usted va a tener que ponerse esa marca. Y una cosa también le voy a decir. Yo le dije a los hermanos, tenemos que ver esto muy en serio porque ya van a empezar. Al principio no va a ser obligatorio, como todo. No quiere, está bien. Pero va a llegar el tiempo como con la aseguranza del carro. Y van a empezar ellos a decirle, los que quieren aseguranza de carro pueden agarrar aseguranza, es muy importante. Aquí en California es lo que empezaron a hacer. Y ya después la hicieron ley. Y ahora, hermano, si lo agarran a uno sin aseguranza, ¿qué le pasa? La aseguranza también de medicina, también esta aseguranza que el gobierno nos dio. El que no la tiene lo multan. El que no se reporta, ¿qué? Lo multan. Ahora este chip, lo mismo. Y en el 2017 yo dije, pues todavía falta mucho. Todavía es el 2017, pero ¿qué estoy hablando si estamos en el 2016? Sí. Y yo le dije a los hermanos, como nosotros somos una iglesia aquí, pequeña, les dije, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué va a hacer usted si usted está dependiendo de las ayudas de la medicina? Acuérdese bien que la Biblia dice que el que se toma la marca de la bestia, al infierno va a ir. Acuérdese bien de eso. Acuérdese bien de eso. ¿Cuántos de nosotros, les dije, vamos a ser vulnerables a esto? Vamos a tener una de las dos, o resignarnos y decir, Señor, ya ahora sí estoy en tus manos, o tomar la marca de la bestia y vivir un temporal aquí y después que perder todo. Yo le dije, hermanos, no nomás queda eso, les dije yo, vamos a pensar otra cosa, les dije yo, que esto muchos de las iglesias se la van a poner esa marca y van a ir a las iglesias. Claro que sí, van a ir. Quizás aquí no, pero en otras iglesias van a ir y allá van a andar marcados. ¿Verdad? Y eso va a crear división. Yo no sé cómo van a actuar algunos de los pastores. En este caso, cuando los feligreses empiecen a llegar marcados, aún hasta pastores que vayan a marcarse. Va a haber pastores que se van a marcar también. Estamos en el 2017, nada bueno se está viendo en esta elección presidencial, nada bueno se está viendo. Al final vamos a llegar a ver a una mujer elegida en vez de un hombre, porque el otro no parece que la va a hacer con muchos de nosotros, ya que es muy duro ese hombre, y ese hombre quiere hacer muchos cambios, y a todos los que les va a afectar son a nosotros los hispanos, y como nosotros somos la mayoría, no creo que la mayoría le vayamos a dar el voto a ese hombre. Entonces yo me imagino que va a ser esta mujer la que va a ganar, y esta mujer que va a traer aquí a esta nación, va a ser la primera mujer que va a traer aquí. Que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude. Sí. Que el Señor nos dirija y nos ayude. Donde usted va a ir a algunas iglesias y van a estar promoviendo y decirle, sí, bravo, vamos a hacerlo, muy bien, muy bien, bravo. Vamos a poner nuestros votos para que ella sea elegida presidente y ella pueda tomar este lugar. Y luego cuando nosotros empezamos a ver cómo ella es muy liberal, y los cristianos vamos a sufrir otra vez. A ver, como se dijo una vez aquí hace 3-4 años, los cristianos vamos a ver una persecución ya aquí en los Estados Unidos. Y los musulmanes los están dejando entrar por la puerta de atrás. Están entrando, todos los musulmanes. Ya vimos en San Bernardino lo que se puede hacer. Y el gobierno ya está cansado de eso. Pero ellos están dejándolos así como uno cuando tiene un perrito y lo tiene amarrado. Ellos lo sueltan un rato y lo dejan ir y ahí lo tienen, y a veces lo tienen aquí cortito. Ellos pueden hacer muchas cosas, pero ellos están permitiendo que estos musulmanes hagan sus ataques terroristas para provocarlos a ellos a seguir con lo que sigue después. Ese chip que le van a poner a uno, eso lo va a identificar a usted para que ustedes sepan quién es usted, dónde usted nació, qué es su edad, dónde usted vive. Si usted va al policía, los que son y los que no son, afuera. Fácil así. Y muchos van a huir, muchos van a... Hermano, se va a soltar algo tremendo cuando vayan a poner ese chip. Nadie les va a gustar. Pero ellos van a empezar a venir en poco. La tecnología avanza y avanza.
Entonces ellos van a saber nuestro nombre, van a saber dónde vive, cómo usted se conduce, si usted está enfermo, si usted es ciudadano, si usted es residente o si no. Y esto va a ser mundial. Esto se oye increíble, ¿verdad? Esto se oye increíble. Pero ya se está haciendo allá en el este, se está haciendo en Chicago, hay algunos lugares también que se está haciendo, en Nueva York también hay algunos lugares, y no lo dudo si también algunos que son de la Casa Blanca ya todos tienen esa marca y solamente con el puro dedo se identifican en la Casa Blanca. Tenemos que tener esa clase de alta seguridad. El crimen, la violencia, los musulmanes nos están llevando a no confiar a nadie. El Señor Jesús dijo, Él en el final dijo el Señor, cuando regrese, ¿hallaré yo amor? Porque el amor se va a enfriar más, aún en las iglesias se va a enfriar. Ya no vamos a confiarle a nadie, ya estamos en lo último. Y todavía algunos siguen dormidos, pensando que Dios todavía no viene. Todavía muchos siguen todavía pensando que el Señor va a tardar otros 40, 50 años, cuando estamos viendo que aún hasta el cielo y el clima y todo nos está demostrando que la venida del Señor está cerca. Pero estamos dormidos, a veces estamos, hermano, entretenidos en muchas otras cosas más que en lo que se debe. Esto es algo que la Biblia nos enseña, que en los últimos días el Señor dijo que iba a regresar y que no iba a haber amor. Entonces, si a usted le están diciendo que en las iglesias va a haber mucho amor, que Dios va a traer un avivamiento de amor, sí, el amor que está pasando ahorita es un amor que no le agrada a Dios. Ya usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Ese amor no le agrada a Dios. El amor que le agrada a Dios es el amor limpio y puro, no un amor sucio y perverso. El Señor es santo. Yo le voy a comparar algo para que usted entienda la santidad de Dios, para que usted vea lo que es Dios. Conforme a lo que dicen las Escrituras, Dios es limpio, muy limpio. Si tú entras en su casa, de Él, tenemos que nosotros quitarnos los zapatos, porque la alfombra es blanca. Cuidado con que tus pantalones tengan una manchita, porque vas a manchar sus sofaces, porque sus sofaces son blancos. Ojalá que te hayas lavado las manos, porque cuando Él te vaya a dar un vaso, tus manos van a estar grasosas y Él no quiere que grasa se pegue en sus vasos limpios. Esa es la santidad de Dios. Yo no me puedo acercar a ese Dios en ninguna forma. Él es santo. Yo cuando hablo delante de Él no queda ninguna otra cosa de nomás agachar mi cabeza y esperar que el Señor me diga qué es lo que yo tengo que hacer. Mi forma de hablar no es correcta delante de Dios. Mi forma en cómo expresarme no es correcta delante de Dios, porque Dios es 3 veces santo. 3 veces santo. Ya perdimos ahí. Por eso cuando Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, no nos queda otra si queremos estar con Dios. Hay algunos que dicen, bueno, pues yo no necesito a Jesús. Yo voy a ser una persona buena, voy a cumplir la ley. ¿O sí? La Biblia dice que si tú solamente quiebras nomás un mandamiento, ya quebraste toda la ley y eres culpable de todo ello. El hombre cuando vaya a estar delante de Dios, Dios le va a decir al que no quiso nada con Jesús, le va a decir, ahora ¿qué vas a hacer? Ya antes de que te condene. Bueno, pero yo cumplí tu ley. Quebraste este y quebraste este. Pero ¿no te dije yo que Jesucristo era mejor? Por eso muchos malentienden esto, lo que dice la Biblia cuando Jesús dice, yo he venido para cumplir toda la ley, porque Cristo tuvo que cumplirla para salvarnos. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, Él ya la cumplió y yo solamente le digo, Señor, ya Cristo Jesús la cumplió, ahora sí pasa. La sangre de Cristo Jesús sigue todavía limpiando los pecados. Usted sabe en el Antiguo Testamento lo que nos demuestra ahí desde acá, llegando acá, puras sombras del advenimiento de Jesús, puras sombras de allá, matando los sacrificios, derramando sangre, perdón, ni un perdón como el de hoy, era un perdón ligero. Dios estaba irado con su pueblo,
Y venía ese tiempo. Fíjese con el Dios que estamos tratando. Y yo quiero decirle a usted que Jesús es el único que nos puede dar la salvación. Jesús es el único que nos guarda delante de su presencia. Por eso nosotros los cristianos que tenemos a Cristo Jesús tenemos un privilegio de poder hablar con Dios. Tenemos un privilegio de tener comunión con Dios. Tenemos un privilegio de que un día, cuando dejemos este cuerpo que se va acabando, como dijo Pablo, vamos a llegar un día a estar en la presencia del Señor. Entonces yo cuando veo esto, yo digo, Señor, todas las puertas están cerradas. Y la única puerta que queda abierta es Cristo, el que está allá. Pero voy a buscarle a ver, quizás haya la otra puerta que está ahí. No hay otra puerta. El único que es Cristo Jesús. Ahí está la puerta abierta. Y está para que tú puedas entrar todavía si tú quieres. El que no tiene a Cristo Jesús, si quieres llegar a estar con Dios, necesitas entrar por esa puerta. Porque con nuestras obras no vamos a poder llegar. Y no vamos a poder llegar cumpliendo la ley. Y no vamos a poder llegar siendo buenos. Yo le quiero decir algo, va a haber mucha gente buena en el infierno. Como ha dicho muchas veces los pastores y la Biblia lo enseña. Mucha gente buena. Y va a haber muchos malos en el cielo. Malos arrepentidos, malos pero que se arrepintieron, malos pero que se entregaron al Señor. Un ejemplo, ¿se acuerda usted cuando Jesús estaba, hermanos, comiendo con los pecadores? Y el Señor se sentaba con todos los pecadores, se sentaba con las prostitutas, se sentaba con los ladrones, con los mentirosos, con los que anduvieron en la cárcel, con los crímenes, con todos los que tenían puros problemas, puro delincuente. Y llegaron los religiosos, supuestamente ellos, y dijo, ¿tú te sientas con esos a comer? ¿Con esas prostitutas y con esos hombres que son así? Sí, le dijo el Señor, porque yo he venido no para buscar justos. Él vino a buscarnos a todos, dándonos a entender que todos hemos pecado. Él no vino a buscar justos porque no había justos, pero esa gente que estaba con el Señor habían creído en el Señor. Qué precioso es cuando nosotros podemos ver esto. La expresión de la palabra nos enseña aquí en el versículo 9, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, muy gustoso me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones, fíjese, en las angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he vuelto insensato, dice la Biblia en el versículo 11. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debería haber sido encomendado por vosotros, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Entre vosotros se operan las señales de un verdadero apóstol. Porque yo le quiero decir algo, el verdadero apóstol en ese tiempo tenía que hacer milagros, señales, prodigios. El apóstol hoy de este día se le requiere de que un enfermo cuando llegue a él sane. Se requiere de un apóstol verdadero en estos tiempos, así como como Pablo, de que hiciera milagros. Llegaba Pablo y había milagros. Dios se manifestaba, todos los enfermos sanaban. Ese poder se había transmitido en la vida de los apóstoles en el tiempo de la época de Pablo. Entonces, un verdadero apóstol hace milagros, hace señales, hay prodigios. Esa es la bacha de que ese es apóstol. Fui al apóstol y cuando oró él por mí, fui sanado, fui liberado, hubo victoria. Los demonios fueron echados afuera. Estaba lloviendo la palabra de Dios en el libro de los Hechos cuando unos hombres, y ya termino aquí, unos hombres cristianos querían echar fuera a un demonio. Y estaban ellos, hermano, queriendo echar fuera un demonio, y ese demonio salió de ese hombre y le dijo, yo conozco a Jesús. Y bueno, yo conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y ese demonio se les echó encima a esos hombres y los desgarró, los hizo pedazos.
Ahí nos demuestra la Biblia también de esto, de que los apóstoles tenían este don de sanidad, de milagros, de prodigios, y ellos podían sanar los enfermos. Los otros quisieron ir en el nombre de Jesús, pero ellos no tenían esa bacha, no tenían ese llamado, y cuando el demonio se les echó a ellos encima, los hizo pedazos, ¿verdad? Echar fuera un demonio, hermano, usted tiene que saber lo que está haciendo, porque si usted no sabe lo que está haciendo, ese demonio se le va a echar a usted, lo va a seguir en la casa y le va a hacer la vida imposible, y quizás Dios lo vaya a permitir también para dejarnos una lección a no andar jugando con esas cosas, porque Dios es soberano. Una cosa que yo les digo a mis amados hermanos aquí, cuando haya un desorden aquí en la iglesia, cuando haya confusión, cuando las cosas no parecen que están bien, yo le digo a los hermanos, no se preocupen, hermanos, al cabo sabemos que Dios lo está permitiendo. Usted guarde silencio, usted cálmese, usted siéntese, ore, pídale al Señor. Cuando hay desorden en la iglesia, que alguien se desorganizó, que alguien se salió de su lugar, que algo está pasando, que alguien está diciendo que... Dejémoslo en paz. Dios está en control, Él es soberano, Él está guardando todo bajo su control, Él está haciendo todo lo que Él tiene que hacer. No hay ninguna razón ni necesidad de preocuparnos. Siempre, siempre, porque Dios es el que lo permite. Dios es el que lo permite. Vamos a ponernos en pie, amados hermanos. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Si hay alguien en esta mañana que no conoce a Cristo Jesús como su único Salvador, yo quiero invitarte a que lo conozcas. Él es el único camino. Lo único que me queda es decirte eso, que Él es el único camino, no hay otro camino más. Si tú no lo conoces a Jesús, hoy en esta mañana lo puedes conocer como tu Salvador. Puedes entregarle tu vida y puedes salir de aquí salvo. Salvo por la gracia de Dios. No es por obras para que nadie se jacte, sino es por la fe. Hay alguien en esta mañana que quiera aceptar a Jesús. Ahí donde tú estás, ahí puedes recibirlo en tu corazón. Él es el único camino. No hay otro camino más. Yo te quiero ayudar. Como la palabra del Señor nos enseña, no hay otro camino. Jesucristo es el único camino. Él es la única verdad. Él es el único que nos puede encaminar al cielo un día. Padre, gracias te damos en este momento, Señor, por esta oportunidad y privilegio que tú nos has concedido. Gracias te damos porque somos salvos, Señor. Gracias te damos por tu Espíritu que nos has dado. Gracias te damos por la gracia bendita de tu amor y tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque nos has redimido, Señor. No hay otro camino más. No hay otra esperanza. El Cristo es la única esperanza. Cristo es el único camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y gracias te damos porque nos has recibido. Señor, gracias te damos porque todos los dones que tú nos has mostrado en tu palabra y que nos has dado a nosotros, no debemos de dejar eso, Señor, que nos enaltezca, que nos haga sentir, Señor, orgullosos, Padre, sino que al contrario, Señor, tenemos que reflexionar en estas cosas, Padre, que a veces van a venir pruebas en nuestras vidas. A veces van a venir luchas en nuestras vidas, en la vida del cristiano que te ama. A veces vamos a sufrir por proclamar a Cristo. Ese es el sufrimiento verdadero. No sufrir por el pecado, porque el pecado, Señor, trae sufrimiento, pero también servirte trae sufrimiento también igual. Señor, en estos tiempos en los que vivimos, se está predicando tantas cosas, Padre. Guárdanos, cuídanos, líbranos de toda falsa doctrina. Líbranos de toda la falsedad que se está divulgando. Señor, esto es lo que viene el año que viene, Señor. Lo que viene ya más después. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a hacer una decisión. Señor, esto es algo que puede perjudicar nuestra salvación y no queremos, Padre. Ayúdanos, dirígenos cuando vaya a llegar ese día. Cuando estemos delante de estas gentes, Padre, y nos vayan a pedir que hagamos una decisión para poner o quitar, Señor, hacer ponernos este chip. Señor, líbranos, Padre. Ayúdanos a entender bien estas cosas. Ayuda a nuestras familias también, Señor. En este caso, Padre, tú vienes pronto, Señor. Por muchos años nos has dicho en tu palabra, pero, Señor, nos hemos dormido. Nos hemos olvidado, Señor. Hemos querido hacer lo que nosotros queremos. No hay excusa ya. Tú vienes, Señor, y estás dándole tiempo a todos a que lleguen al arrepentimiento.
Guíanos, Padre, en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Si hay alguien hoy en esta mañana, Señor, que te ha recibido en su corazón, tócalos, Padre, ahí donde ellos están. Si hay alguien que abrió su corazón hoy en esta mañana y que te ha recibido y ha recibido la verdad, tócalos, Padre, llénalos de tu presencia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar un canto en el nombre del Señor. Vamos a cantar.